Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Furecon, y como pudieron ver en el título del video, veremos un iceberg de Magic Rampage. Este iceberg fue creado por mí, basándome en todos los misterios que hemos visto a lo largo de mi canal, porque sí, este iceberg tratará únicamente de los misterios del juego, nada de curiosidades, bugs, o teorías, que para eso están estos videos. Para que el iceberg no se vuelva repetitivo, me he tomado la libertad de agregar nuevos misterios, que nunca había tocado en mi canal, o al menos no con tanta profundidad. Ya con todo lo demás aclarado, recomiendo ponerse sus audífonos, y ponerse cómodos, ya que hoy veremos más de 40 misterios de Magic Rampage. Empecemos. Ifrit. Ifrit, es una entidad que se menciona en algunos objetos del juego, como lo son el Grimorio Testamento de Ifrit, la Shuriken de Ifrit, y la túnica de discípulo de Ifrit. Si investigamos un poco, podemos ver que Ifrit es un ser mitológico de la cultura árabe, que es representado como una criatura de fuego, y que además, ha aparecido en algunos animes y videojuegos. Por todo lo demás, a pesar de que solo se menciona, nunca hemos visto que este jefe como tal aparezca en el juego, y se desconoce cómo sería su apariencia, aunque algunos dicen que podría ser el demonio de fuego que vemos en las mazmorras. Las pociones. Las pociones fueron un agregado que ayudan a potenciar las habilidades de nuestro personaje, pero nunca se ha explicado quién las crea, cómo y cuándo lo hizo. Los enemigos del juego. Sabemos que el mago del oráculo transformó a la resistencia en zombies, y que agregó algunas arañas al castillo, pero se desconoce por qué siguieron apareciendo enemigos aún más fuertes, incluso algunos con la capacidad de invocar a más criaturas a su disposición. Cangaceiro. Cangaceiro. Es el nombre de un jefe oculto que se encuentra en los archivos internos del juego, y que a día de hoy, abril de 2025, no se ha aparecido en ningún evento semanal, ni nada por el estilo. Probablemente se lo estén guardando para una muy buena mazmorra, o quizá aparezca en el nivel 45. La taberna y la tienda. Al parecer hay una rivalidad entre el capibara que vende las pociones, y el vendedor de la tienda. Al parecer hay algo extraño en la taberna, que aún no se ha revelado, y la rivalidad es tan fuerte, que podemos ver cómo hay un muñeco del vendedor para golpear. El rey nos observa. El rey nos estará vigilando no solo en ciertos niveles del modo historia, sino también, en las arenas del modo duelo. En algunas mazmorras semanales, puede manifestarse de forma algo perturbadora. El vendedor, es un NPC que se encuentra en todos los lugares del juego, aunque no se sabe cómo es que consiguió todos los anillos y objetos más poderosos del juego, mientras que su equipamiento es más bien débil. El tío y su padre de la línea original. El tío y su padre que vemos en el nivel 25, no son los mismos que vemos en los niveles finales, esto debido a que los que vemos primero, son de antes de que cruzáramos el portal. Por lo que queda con la duda, de qué fue de estos personajes de la línea original del juego. El templo de Anubis. El Templo de Anubis, es una serie de mazmorras semanales, donde en algunas estructuras podemos ver cómo está la historia del fantasma umbraniano, y estatuas con códigos y algunos jeroglíficos. Hice un video explicando detalladamente los misterios de esta mazmorra, link en la descripción. Retrato del rey. Si vamos al banco, encontraremos al fondo, este extraño retrato del rey, o bueno, se desconoce si en realidad es él, ya que justo en la parte de su rostro, se encuentra rasgado, lo cual es raro, ya que parece que nunca querrán mostrarnos el rostro del rey. La clase del rey.
Se dice que el rey, al absorber a la capitana, ya tendría parte de la clase paladín, aunque se desconoce qué clase utilizaba originalmente. El objetivo del rey. El objetivo del rey es un tema de debate en la comunidad del juego, aunque lo único que tenemos de momento son las deducciones de los personajes. Armas pixeleadas. Dentro de los archivos internos del juego, existen un conjunto de armas pixeleadas, cada uno corresponde a cada tipo de arma del juego. Incluso dentro del código, había nuevos logros que involucraban este nuevo conjunto, más detalles en mi video de nuevos logros. Más dragones. Si nos vamos al nivel 35, el guardián lunar nos dirá que existe otro dragón que fue ejecutado por el rey. Después, menciona que los esbirros fueron creados para proteger a los dragones. Por lo que confirmaría que existen más dragones. El padre del tío actuando extraño. En el nivel 44, cuando vamos con el padre del tío a robar el mapa lunar, podemos ver cómo en sus diálogos, se muestra algo nervioso, o como si estuviera ocultando algo. Esto se nota un poco más, cuando él toma el mapa lunar en lugar de nosotros. Realidad alternativa. Siguiendo con los logros filtrados, en estos se mencionaba frecuentemente una realidad alternativa. Como si se tratara de una mazmorra, o de algo más grande. La gata. La gata de la taberna, es un NPC que puede llegar a soltar diálogos extraños, pero un patrón que se repite, es que al parecer somos parecidos a alguien que ella conoce. Los magos arcanos. Cuando el guardián lunar está hablando con la capitana, esta menciona la existencia de magos arcanos, y si vamos a la tienda, precisamente podemos encontrar el traje de mago arcano, por lo que no se sabe si estos son una minoría, o solo fue una simple mención casual. ¿Qué pasó con el tío? Nuevamente en el nivel 44, cuando la capitana va en busca del traje del patrullero del tiempo, el tío hace una breve aparición, diciendo que el rey los está persiguiendo. Y no con intenciones bonitas. Entonces la capitana le pide al tío que mantenga ocupado al rey, hasta que ella regrese. Por lo que en todo el transcurso del nivel 44, el tío está luchando con el rey. La batalla con el rey. Mucho se habla de cómo será la batalla final con el rey, ya que actualmente contamos con muchos conjuntos bastante poderosos, por lo que podría ser una pista de que el rey realmente estará rotísimo. ¿Dónde está el fantasma umbraniano? Cuando nos contaron la leyenda del fantasma umbraniano, nos dijeron que él buscaba que lo ayudaran a construir una nave para ir al cielo. Cuando cumplieron esto, ya no se supo qué fue de este misterioso personaje, por lo que nos queda la incógnita, de si acaso sigue vivo. El rey es una mentira. Cuando promocionaron la mazmorra semanal de Anubis, el tráiler presentaba extraños jeroglíficos egipcios. Estos contenían mensajes extraños, pero resaltaban dos estatuas que contenían el mensaje: el rey es una mentira. Nuevamente en la leyenda del fantasma umbraniano, mencionaron que él les entregó a la gente un misterioso artefacto, que si bien es representado como un mapa lunar, se desconoce si en verdad es un mapa lunar como tal. La casa del padre del tío.
En la arena del modo combate, Fortaleza del Pantano, podemos ver al fondo, la casa del padre del tío. Es un misterio que vendrá después del nivel 45, o si acaso la trama del rey se seguirá alargando más. O si es que acaso que algunos mensajes que hay en el juego, nos den pistas de una nueva amenaza. Escrituras en la Torre de los Olvidados. En la arena de combate, Torre de los Olvidados, están unas extrañas escrituras, que al descifrar, nos daban este mensaje que se ve en pantalla. El rey esbirro. En la sala de entrenamiento, podemos ver un ventanal con la figura de un esbirro, con una túnica y una corona de un rey. Dando un sinfín de teorías, pero que se desconoce si esta figura es acaso el rostro del rey, o un spoiler muy grande. La capitana original. Un misterio algo sonado en la comunidad es, lo que pasará con la capitana original una vez que derrotemos al rey, ya que ella actualmente es su recipiente, por lo que no se sabe si sigue con vida o no. Ojalá el soldado cara sucia aprenda de golpear el alma. Mapa lunar en el modo duelo. En la Torre de los Olvidados, podemos ver un cofre de mapa lunar abierto, dando a entender que este mapa lunar fue robado por alguien. Mensajes dejados por Asante Games. En el video publicado por Asante Games para la Orden de la Creación, podemos apreciar cómo nos han dejado más mensajes sin descifrar. Actualmente, yo no poseo la traducción, pero en cuanto la tenga, la traeré al canal. La bruja umbral. Regresando al mensaje en la Torre de los Olvidados, decía que la bruja umbral estuvo aquí. Dejando con la pregunta, de quién es este personaje, o si acaso es un aliado o enemigo. El rostro del rey. El rostro del rey, es un misterio que ha dado mucho de qué hablar, ya que parece que el juego nos está ocultando a propósito la cara de este personaje, que ha tenido una gran relevancia en la historia del juego. Enigma siniestro. Enigma Siniestro, es el nombre del logro más extraño del juego. Donde tenemos que pararnos abajo de la tienda, durante 25 minutos de la vida real, portando la túnica de espectro del rey. Se desconoce el propósito de este logro, y sus extraños pasos de activación. Retrato del brujo. Nuevamente, si nos dirigimos al banco, también podemos ver un retrato del brujo, y a su lado, se encuentra una bandera de la resistencia de la línea temporal del futuro. Dando a entender, que quizá este brujo y la resistencia del futuro, estaban aliados. Tú otra vez. En el año 2024, Asante Games entre tantas mazmorras, publicó un video promocional para la mazmorra, la bruja del bosque carmesí. En el video promocional, se podían ver extraños códigos Morse, que traducidos por la comunidad del juego, daban los siguientes mensajes. A partir de aquí, comenzamos con el tramo final de este iceberg. No olviden que si les está gustando el video, pueden dejar su like para que YouTube recomiende este video. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte, ya que estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Mata reyes. Mata Reyes, es el nombre de un logro que se encuentra oculto en el código del juego, dando a entender que vamos a acabar con el rey, aunque al decir rey alternativo, no sabemos si se refiere al rey corrupto, o al rey del futuro. Somos los malos. No se sabe si en verdad estamos haciendo lo correcto al ayudar a la resistencia, o al rey, ya que el rey se le considera el villano principal, pero si resulta ser que el rey se prepara para algo peor, nos haría cómplices.
Acabar con el vendedor. Acabar con el vendedor, es un logro que igualmente se encuentra en el código, donde al parecer tendremos que derrotar al vendedor de la tienda. El rey en Magic Portals. En el juego Magic Portals, podemos apreciar que al final de un nivel, aparece esta figura siniestra, con un aura parecida a la del rey corrupto, aunque al día de hoy, es un completo misterio quién es esta figura. Fantasma umbraniano en la mazmorra semanal. Como ya sabemos, el fantasma umbraniano tenía la habilidad de crear portales a voluntad. Estos mismos portales, aparecieron en una vieja mazmorra semanal, llamada Portales Cósmicos. Dando alusión a que el fantasma umbraniano, estuvo presente en ese lugar. Perderemos. Dado a que ningún soldado de la resistencia tiene el poder de acabar con el rey, y que para el rey solo somos un simple chiste, existe la posibilidad de que perdamos el encuentro, o la batalla final, ya que el rey se hace cada vez más fuerte en la historia. Muchas gracias si es que llegaste hasta el final de este misterioso video. Perdonen mi ausencia en estas 2 semanas, pero es que estaba trabajando en este video. Hoy, 18 de abril del año 2026, cumplimos un año desde que subí mi primer video. Muchas gracias por todo, queridos suscriptores, se viene más contenido del bueno. Hasta pronto, cuervos galácticos.